En cuanto al constructivismo, el mismo puede ser entendido como una teoría del conocimiento, referida a las cuestiones de cómo adquirimos el conocimiento y llegamos a conocer la realidad. La pregunta en la tradición del racionalismo versus el empirismo y el planteamiento kantiano es: ¿podemos comprender la realidad de manera precisa o simplemente capturamos una sombra de la misma? Y es que dentro del constructivismo lo que se busca es entender o entenderlo como un proceso de construcción genuinamente personal del sujeto, genuinamente propia del sujeto. Es decir, que el constructivismo busca ir más allá de la pugna entre el racionalismo y el empirismo, colocándose de alguna manera al medio de los dos y añadiendo particularidades propias, contribuciones propias al campo psicológico, quizás también filosófico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el individuo no simplemente aprende la realidad, accede a la misma por esquemas que le son innatos, que le son dados desde el nacimiento, pero tampoco hace una réplica de la realidad, sino que él mismo construye activamente la misma, a través de lo que se entiende como el concepto central en el constructivismo, que es el uso de los llamados esquemas, que no son otra cosa que representaciones mediadoras. Y es pues en este sentido que Lev Vygotsky le da suma importancia a estos esquemas o representaciones que median, ¿no es cierto?, la construcción de nuestra realidad, de nuestro conocimiento, si se quiere entender así. Para él, el tema central en la psicología es, ¿no es cierto?, este proceso de mediación que permite proponer alternativas en un sentido crítico a los planteamientos reduccionistas surgidos de los planteamientos, por un lado, enteramente fisiológicos, decir que la mente no es más que conexiones neuronales, o planteamientos puramente mecanicistas al estilo conductista de que todo se explica en base a mecanismos, estímulo-respuesta, reforzadores. En cuanto a las teorías, ¿no es cierto?, constructivistas de la psicología, se menciona en el texto los aportes de Bartlett, Frederick Bartlett, autor el cual plantea y da como ejemplo que sustenta los planteamientos constructivistas a cómo, ¿no es cierto?, los datos de la memoria se de alguna manera relacionan en términos de esquemas, en términos esquemáticos, con las actitudes propias del sujeto, de tal manera que nuestros recuerdos son construidos. Tal vez me atrevería a decir que estos planteamientos constructivistas permiten explicar de alguna manera cómo muchas veces nuestros recuerdos no son del todo precisos, por lo menos en un sentido objetivista del objetivismo. Entre las teorías importantes del constructivismo podemos mencionar inicialmente los planteamientos de la psicología de la Gestalt. Con la contribución de los autores Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, se puede establecer el término de Gestalt como traducir en el sentido de totalidad, ¿no es cierto?, en el sentido de con forma propia. Y la frase que lo resume es: el todo es más que la suma de las partes. Esto puede entenderse en el sentido de los planteamientos de alguna manera, ya que el constructivismo se relaciona con la cognitiva, explicación cognitiva, que señala que nuestra mente es una dimensión diferente a la del cerebro, puesto que no podemos decir que la mente, la unión de conexiones neuronales, o sea, la suma de sus partes en un sentido bien estructuralista, es decir, que vamos a entender la mente si entendemos simplemente la interconexión de las neuronas, bueno, por lo menos la relación próxima. Recordemos que las neuronas no se tocan las unas con las otras. Es como lo que un autor refiere, me viene a la mente en este momento. El conocer la tinta, sabemos que en la hoja hay tinta, no nos permite entender qué se ha escrito en la hoja. Entonces, los elementos aislados de manera separada no nos brindan un conocimiento preciso del significado total
de lo que entenderíamos como de la mente, del cerebro, perdón, y sus elementos componenciales electroquímicos a la construcción del todo mental. Su concepto central, ¿no es cierto?, en este sentido es la globalidad del fenómeno psicológico. Y él, ¿no es cierto?, todo perceptual, que no puede reducirse a sus partes esenciales, partes constituyentes, como ya pude señalar en el ejemplo de que la mente está a un nivel diferente por planteamientos gestaltianos, cognitivos, constructivistas, a su vez, del cerebro, sistema nervioso central. Y a su vez también se plantea los trabajos de Max Wertheimer, que señalan, ¿no es cierto?, importantes contribuciones, no solo en el campo de la percepción, porque hasta este momento hablamos de cómo percibimos fundamentalmente. La Gestalt contribuye en concepto de trabajo de la percepción, como las leyes de la totalidad y cómo los humanos tendemos a, en nuestro sistema personal, individual, evolutivo, a dar un orden a las cosas, un sentido a las cosas. De esta manera, Wertheimer contribuye también con los llamados pensamiento reproductivo, pensamiento conductivo, productivo, en el sentido de que cuando simplemente reproducimos los que otros dicen, no somos creativos. Pero cuando hablamos del pensamiento productivo, hablamos del proceso creativo. Y aquí viene lo que también, otro concepto importante de Wertheimer, lo que Wertheimer define como el insight. Es decir, un vistazo hacia adentro, diferente a la introspección, porque la Gestalt se opone al uso de un solo método. Es mucho más global lo que tiene que ser el abordaje. Y refiere que el insight es la capacidad de alguna manera de reestructurar el campo total, ¿no es cierto?, de un problema. Se hablaba de un problema bien definido y un problema mal definido anteriormente. Un problema mal definido también puede ser entendido desde el inglés ill-structured, como de difícil estructuración, donde se tiene que reestructurar para facilitar el proceso de resolución. De los constructivistas más influyentes, podemos mencionar entre estos, si es que no el más influyente, a Jean Piaget. Piaget es conocido principalmente en el campo de la psicología como el impulsador de la psicología del desarrollo o de cómo los niños construyen la realidad. El conocimiento surge de la interacción del objeto con el sujeto, del niño con aquello que le interesa. El proceso de construcción se da entonces cuando el sujeto actúa sobre aquello que busca comprender y llega de esta manera a transformarlo. En este sentido, ¿no es cierto?, un concepto importante dentro de los planteamientos de Jean Piaget, además de lo que entendemos como la construcción, el constructivismo, el uso de esquemas y demás, será la construcción perpetua del conocimiento. Esta construcción perpetua del conocimiento se da a través de dos aspectos fundamentales, que sería, si mal no recuerdo, por un lado las funciones y por otro lado, muy relacionado sin embargo, las estructuras. Las funciones invariables, las estructuras variables. En cuanto a las funciones, ¿no es cierto?, invariables, la misma se divide en organización y adaptación. La adaptación es una figura muy importante en los planteamientos de Jean Piaget, la cual se divide puesto que se relaciona directamente con la parte variable o las estructuras y los esquemas. Se divide entonces, como decíamos, en lo que es la asimilación y lo que es la acomodación. Cuando hablamos de la asimilación, el ejemplo presentado, ¿no es cierto?, por los autores del texto, señalan la idea de que si una persona nunca ha visto una aeronave, un avión, entonces le puede acuñar en términos de primer contacto. Recordemos, asimilación, primer contacto con aquel elemento que se busca comprender. Se le llama pájaro de acero. Con el paso del tiempo se da cuenta de que un pájaro es un ser vivo y estos aviones no son seres vivos. Por lo tanto, existe una inconsistencia. Ante tal inconsistencia, lo que se hace es, de alguna forma, se trabaja también el proceso de la acomodación. Y se dice, hay elementos artificiales los cuales pueden volar y no pueden ser equivalentes a un ser vivo o un pájaro. Es decir, que cuando hablamos de una construcción perpetua del conocimiento, se da lo que acabo de mencionar, que serían inconsistencias constantes, las cuales tienen que ser reducidas a través de lo que entendemos como el concepto de la autorregulación. Entonces, entre asimilación y acomodación,
Lo que se busca es actualizar los esquemas, en este caso esquemas relacionados con elementos que vuelan, separando a los pájaros de los objetos. Y de esta manera, ¿no es cierto?, se mantiene. Una vez que se reduce el ciclo, ¿no es cierto?, se cierra el mismo, y si surge otra inconsistencia, el ciclo comienza otra vez. Y es la construcción, ¿no es cierto?, fundamental que el hombre hace, encontrándose en un punto medio, una vez más, entre lo que es el racionalismo y el empirismo y el planteamiento constructivista, ¿no es cierto?, que dice que no es simplemente algo, un esquema dado a nosotros de forma innata, y tampoco es una replicación entera. El sujeto transforma el mundo cuando busca comprenderlo. George Kelly no fue tan influyente en el sentido más popular, quiero decir, pero sí fue bastante importante en cuanto a su aporte en lo que entendemos nosotros como, en la forma de lo que entendemos en psicología, como los llamados constructos personales. Para Kelly, los seres humanos somos una especie de seres científicos que tenemos y nos formamos teorías sobre el mundo y constantemente estamos poniendo a prueba esas teorías, esas hipótesis, comprobando y haciendo experimentos a nivel social, si es que vale la pena de esa manera. Su teoría, que engloba lo que acabo de mencionar, es la del alternativismo constructivo. Es decir, donde la realidad se nos manifiesta a través de nuestros constructos personales. Estos constructos personales son de tipo dicotómicos, que se dividen en opuestos, tales como frío-caliente, bueno-malo, positivo, negativo, etc. Es decir, que a través de los constructos personales, el humano científico, el hombre científico, lo que busca es tratar de, ¿no es cierto?, anticiparse a los fenómenos, predecir de alguna manera los mismos en un sentido, me atrevería a decir, inductivo, es decir, obtener conclusiones probables, no sé si absolutas, constantemente trabajar con eso. Y entonces, ¿no es cierto?, en esa búsqueda de la anticipación de los acontecimientos, los individuos lo que están buscando finalmente es, ¿no es cierto?, dar algún tipo de certidumbre a aquello que, bueno, debemos entenderlo de esta manera, no puede ser controlado. En sí, y dentro de la teoría, ¿no es cierto?, de George Kelly, ¿no es cierto?, a partir de esta anticipación de los acontecimientos, se da, ¿no es cierto?, se determina lo que sería en este caso la canalización de los procesos psicológicos del individuo, los procesos psicológicos de la persona. Debemos entender que el concepto de constructo personal ha sido muy utilizado últimamente en términos populares, lo cual señalaría que de alguna forma el trabajo de George Kelly ha trascendido fuera del campo de la psicología, ya que las personas entendemos el fenómeno de que muchas veces intentamos comprender el mundo y poner a prueba las teorías que tenemos sobre el mismo. Para Kelly, existen 11 corolarios referidos al proceso de la anticipación, los cuales pueden ser resumidos de la siguiente manera: que la anticipación, ¿no es cierto?, es dirigida hacia aquellos sucesos, ¿no es cierto?, para la construcción de respuestas. Es decir, respondemos, anticipamos, construyendo un número limitado de respuestas con constructos dicotómicos limitados en base a la conveniencia del sujeto ante su realidad y en un sentido, ¿no es cierto?, constructivo variable. De tal manera que los constructos personales del sujeto o bien lo pueden alejar en similitud y en proximidad, o lo pueden acercar a un grupo social. Es decir, mis constructos personales son comunes a un grupo social, me acerco, me hace común a un individuo. Si son diferentes, me alejan del mismo. Es pues de esta manera que Kelly nos habla de que existe un ciclo de la experiencia similar al planteamiento de la construcción perpetua de Piaget. Este involucra la anticipación de los sucesos, la implicación, lo que se espera que se dé ante una experiencia, el encuentro con el suceso, el encuentro con la experiencia, la confirmación o no, o sea, no se confirma, de las teorías que tenemos sobre ciertos fenómenos del mundo, las teorías sobre el mundo, y entonces surge la necesidad de una revisión constructiva.
acción constructiva del individuo, ¿no es cierto? Es lo que entendemos como el ciclo de la experiencia. En términos terapéuticos, Kelly señala que el objetivo fundamental es el de modificar aquellos constructos personales los cuales resultan ineficaces para el individuo al momento de interactuar con el mundo, aquellos que son desadaptativos, aquellos que son ineficaces. Para tal efecto, plantea una técnica específica, que es la llamada técnica del rol fijo, en donde al paciente se le solicita que escriba una especie de autodescripción de sí mismo. Luego el terapeuta, en base a los datos recopilados y a las necesidades del paciente percibidas por él mismo, planteará una reescritura, ¿no es cierto? Un reenfoque, diríamos, una reescritura de dichos planteamientos, de dicha descripción hecha por el paciente, para que se pueda de esta manera incentivar una reestructuración constructiva a cierto nivel, o por lo menos de aquellos constructos personales los cuales resultan ineficaces y que dificultan, hacen desadaptativo las respuestas del individuo en cuestión. Debemos entender, ¿no es cierto?, ya terminando con las teorías, de que el constructivismo pone un pie, se planta en contra, de alguna manera, en contra del objetivismo, en el sentido de que, y en base a las teorías que hemos visto, el constructivismo señala que a lo sumo el ser humano solo puede tomar conciencia de su perspectiva del mundo a través de una acción constructiva. Construye su perspectiva del mundo, versus el objetivismo, que señala que podemos tener un acceso directo al mismo, conocimiento pleno, objetivo del mundo. Los constructivistas señalan que esto para el ser humano no es posible. A lo sumo, solo podemos tomar conciencia de aquello. Esto nos lleva al planteamiento dentro de la teoría de los sistemas, de lo que es el, ¿no es cierto?, sistema, la cibernética, el sistema, la cibernética de segundo grado. Cuando hablamos de la teoría de los sistemas, se habla del concepto de la retroalimentación. ¿Por qué lo mencionan los autores? Porque es como cuando una persona se encuentra en un bote. Se encuentra flotando, el objetivo es mantenerse a flote. La retroalimentación señala si el agua es lenta o las aguas se tornan rápidas, positiva o negativa, cambios o todo permanece siendo igual y hay que adaptarse. La de segundo orden señala, no solamente importa, ¿no es cierto?, qué tan rápida es el agua, qué tan lenta es el agua y mantenerse a flote, sino también es importante que mi perspectiva de las aguas, en este caso, mi perspectiva del mundo, ¿no es cierto?, dice más de mi persona, o dice más del observador que de lo observado. Se aprende más de mí en cuanto a cómo entiendo el mundo que del mundo mismo.